Al amparo de la noche, en un silencio en el que los sonidos parecían un hosco presagio de problemas, comenzó mi historia. Un día, siendo aventurero, decidí investigar una casa abandonada de la que se rumoreaba en el pueblo. Se decía que allí había desaparecido gente. Nadie regresó jamás, y solo historias de fantasmas se pasaban de un residente a otro con horror. Yo era joven, lleno de valor, y por supuesto no creía en esas leyendas. Aquella noche, con una linterna en la mano y un smartphone en el bolsillo, me dirigí hacia esta mansión olvidada. La puerta crujió como si esperara mi llegada cuando la empujé para abrirla. Dentro, todo estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas. Una tenue luz se deslizaba por las paredes, revelando restos de muebles deformados por el tiempo. Caminé con cautela, escuchando cada crujido. El silencio parecía ominoso. De repente, se oyó un crujido y me detuve, paralizado. Dudé un largo instante y vi como una sombra parpadeaba en la puerta. A pesar de mi miedo, continué explorando. Las habitaciones eran cada vez más oscuras y mi corazón latía al unísono con el sonido de los pasos. Se oyó un crujido detrás de mí y me di la vuelta, pero detrás de mí no había más que una profunda oscuridad. En ese momento sentí un escalofrío. Busqué consuelo, pero el miedo ahogó todos mis pensamientos. En las paredes había retratos de personas cuyos rostros estaban distorsionados, como si alguien hubiera intentado borrar sus recuerdos. Me detuve en uno de ellos, una mujer con una mirada penetrante que parecía clavarse directamente en mi alma. No pude apartar la mirada. Me temo que fue la primera vez que sentí una conexión con lo que hasta entonces había considerado irreal. Era como si sus ojos me advirtieran de algo. De repente, un ruido sordo me hizo estremecerme. Venía del sótano. Una sensación de inquietud creció, y cediendo involuntariamente a la curiosidad, bajé las escaleras. Los escalones crujían bajo mis pies como si se adaptaran a cada uno de mis pasos. Cuando llegué a la planta baja, sentí un escalofrío. El sótano estaba a oscuras y la única luz era la de mi linterna. Vi un montón de cosas viejas y, entre ellas, un mapa. Había un punto marcado en él, paso para valientes. Me llamó la atención. Me acerqué, y en ese momento llegó un susurro del exterior: «No pases». Me di la vuelta, pero no había nadie. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad me impidió dar marcha atrás. Decidí salir para resolverlo. Apenas llegué a la puerta, se cerró de golpe con un ruido ensordecedor. Me quedé estupefacta, dándome cuenta de que se me habían acabado las opciones. Mis manos acariciaron el frío metal de la cerradura. Empecé a aporrear la puerta, pero la única respuesta que obtuve fueron risas, de ninguna parte y de ningún sitio. Una risa que me puso la piel de gallina. Me volví hacia la oscuridad. Para mi horror, empezaron a surgir siluetas de las sombras. Eran muchas y todas sin rostro. Se acercaban, creando un terror insoportable que me envolvía como una niebla. El poder que emanaba de ellos era abrumador, susurrándome al oído: «Estás aquí para siempre». El tiempo se congeló a mi alrededor, llenándome de sonidos espeluznantes y de frío. Recordé el mapa del sótano. Tenía que volver y encontrar ese pasadizo. Buscando una salida, bajé de nuevo las escaleras. Cada paso me parecía el último. Los objetos que me rodeaban perdían su forma, y a veces parecía que me miraban. Salté hacia el centro del sótano, intentando no perder de vista la hoja con el mapa. Levanté la vista y de pronto vi una entrada envuelta en la oscuridad. La sombra se desvaneció fugazmente y me atreví a adentrarme en ella. Vadeé la oscuridad y por fin llegué a un trozo de luz. Parecía una ilusión. Pero cuanto más me acercaba, más sentía que se acercaba la despedida de la vida real. Di un paso adelante, e inmediatamente me vi frenado por la oscuridad. Levanté los ojos hacia el remolino de luz y grité, pero no se oía nada. Me rodearon siluetas y me di cuenta de que me había perdido. Los gritos llenos de un miedo insoportable me dejaron en una encrucijada. No podía ver, no podía respirar. En ese instante todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente me di cuenta de que yo formaba parte de esta oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó.
Me convertí en uno con este espacio inquietante. Cada noche, mientras la ansiedad y el miedo llenaban el aire, recordaba quién era. Cientos de rostros de los retratos de la casa me miraban fijamente, y ya no sabía si alguna vez había sido un ingenuo aventurero. Me había convertido en una leyenda que vivía en este lugar de pesadilla. No sé cuánto tiempo pasó. Me convertí en uno con este espacio inquietante. Cada noche, mientras la ansiedad y el miedo llenaban el aire, recordaba quién era. Cientos de rostros de los retratos de la casa me miraban fijamente, y ya no sabía si alguna vez había sido un ingenuo aventurero. Me había convertido en una leyenda que vivía en este lugar de pesadilla. Con el paso de los años, mi susurro se convirtió en parte de la historia de la propia casa. Todos los que se aventuraban por allí oían mi llamada, pero solo unos pocos podían verme. Su miedo se convirtió en parte de mí, y tomé sus almas. ¿Fue justo? Las preguntas seguían sin respuesta. Y ahora, cuando alguien se atreva a visitar de nuevo la mansión abandonada, seré yo quien espere. Seré yo quien intente salvarlos de la oscuridad en la que no pude sobrevivir. Me he convertido en la misma sombra que asusta, y mis últimas palabras serán un recordatorio: no olvides que la oscuridad nunca duerme. Cada noche, mientras el mundo se sumía en la oscuridad, veía a nuevos aventureros partir en su búsqueda. Y sabía que un día formarían parte de mí. Ten cuidado si decides explorar lugares abandonados. La oscuridad no perdona.